Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Davo Guzmán. Gracias por escucharlo. Si estás viendo este episodio ahí por YouTube, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Y si lo estás viendo por alguna de las otras plataformas de audio, pues también te invitamos por ahí a seguirnos. De esa manera te van a llegar las notificaciones cuando esté listo un nuevo episodio. Y bueno, vamos a dar inicio a este nuevo episodio. Veía en una serie la historia de varias familias, todas diferentes en su diversidad en cuanto a patrones marcados que pues vienen arrastrando y transmitiendo a su núcleo familiar. Y por supuesto, diferentes en cuanto a los roles que toman tanto el marido como la mujer en esas familias. En cuanto a esto último, era claro ver donde la mujer era pues la que llevaba el mando, por así decirlo, del ingreso familiar, en otras era el marido, otras eran ambos, unas con un claro matriarcado y otras con un claro patriarcado. En fin, pero algo que saltó a mi vista demasiado era que en todos los casos había un común denominador. Tanto el marido como la mujer estaban muy ocupados en realizarse como individuos y como pareja, pues de tal modo que dejaban de lado su responsabilidad de darle identidad a sus hijos, que para acabarla, en esta historia, estaban en plena adolescencia, ese tiempo del ser humano que está tan indefinido como una nube que deambula por el cielo, la cual va agarrando la forma que el viento le da. Qué peligroso es andar así por la vida, indefinido y sin quien te defina correctamente. Y más en estos tiempos donde la verdad es tan cuestionable. Y sé que a fuerza de valor y coraje se puede salir adelante aun cuando tengas todo el mundo en tu contra. Ahí está la secuela de Rocky, la debes recordar. Está hecha para todo ese segmento de la población, que por supuesto es la mayoría, que no tiene resuelto su futuro o que no tenemos resuelto el futuro y se la tiene que rifar, como comúnmente se dice, para salir adelante en la vida. Seguramente has visto alguna de las películas de esta secuela. Y no sé si sabías, pero toda esa secuela representa de alguna manera la vida del protagonista, Sylvester Stallone, quien antes de llegar a la fama con su personaje de Rocky fue rechazado más de 1,500 veces en las agencias de películas en la ciudad de Nueva York. Sin duda, tanto la historia real del actor como la trama de la exitosa secuela de Rocky son toda una inspiración en términos de tenacidad. Pero en la vida no todo es tenacidad. Hay ocasiones que aunque la persona se muestre con mucha determinación y tenacidad, nada más no salen las cosas. Y entonces, ¿qué hacer ahí cuando nuestra identidad se resquebraja en 1,000 pedazos y nos sentimos como esas nubes sin forma que van cambiando según el viento las lleve en su camino? El texto bíblico que compartiremos el día de hoy puede ayudarnos mucho a poder entender esto. Continuamos con Apocalipsis capítulo 3 y hoy toca el turno al mensaje que Jesucristo le dio a la iglesia de Filadelfia. Este mensaje es para una iglesia pequeña que estaba en medio de un contexto donde lo que le rodeaba tenía aires de grandeza. Y aparte, en un círculo más cercano, la iglesia de Filadelfia estaba siendo ninguneada por algunos judíos prominentes. Era un ambiente hostil para vivir en su fe. Sin embargo, al leer el texto, nos damos cuenta que esta iglesia no estaba siendo intimidada por su contexto, sino que por el contrario, era constante en su fe. Al igual que Esmirna, es una iglesia a la que Jesucristo no le resalta nada malo, solo se mencionan fortalezas de ella y nada de debilidades. Esto nos habla mucho de su manera de ser muy determinados en su fe, eran muy determinados en su fe. ¿Dónde estaba la clave para esta determinación y perseverancia de estos hermanos de esa iglesia de Filadelfia?
Podemos leerlo en el versículo 8 del capítulo 3. Ahí define que qué es lo que habían hecho ellos para poder estar así tan determinados y tan perseverantes. Y lo que habían hecho es haber hecho caso de la palabra de Dios, hecho caso a la palabra de Dios. Dice así, ese versículo 8 dice: yo sé todo lo que haces. Mira, delante de ti he puesto una puerta abierta que nadie puede cerrar, y aunque tienes poca fuerza, has hecho caso de mi palabra y no me has negado. Lo que estaban haciendo parece simple y sencillo. Has hecho caso de mi palabra. Pero la verdad, cómo nos cuesta seguir instrucciones, pues a cualquiera de nosotros, ¿no? Los seres humanos tendemos a querer tener el control de las cosas. Nos sabemos inteligentes y con agallas que luego con esto de que somos inteligentes o podemos tener algo de agallas, luego perdemos la proporción de las cosas y terminamos creyéndonos autosuficientes. Pero cuando vamos a la palabra, nos encontramos con Cristo, y al encontrarnos con Cristo nos encontramos con la gloria de Dios. Y la gloria de Dios nos deslumbra y con ello aclara nuestro camino. Y lo primero que aclara es precisamente el que nos demos cuenta de nuestra pequeñez ante la supremacía de Dios. Cuando entendemos ese panorama, es entonces que podemos sentirnos en paz, a pesar de todas las dificultades que nos rodeen, porque sabemos bien que la resolución de los problemas no quedará solo a expensas de nuestra inteligencia y agallas, las cuales tienen sus límites, sino que estamos dependiendo de la soberanía de Dios. Y el texto de hoy también dice: aunque tienes poca fuerza. Dios, viendo desde su soberanía todo el contexto de la iglesia de Filadelfia, les dice: aunque tienes poca fuerza. Hoy también a ti y a mí nos dice: aunque tienes poca fuerza. Yo no sé cómo sea tu caso, si te sabes con mucha o poca fuerza. Digo, todo es relativo en esta vida, pero sin duda has tenido momentos donde te sientes muy fuerte y otros donde al toparte con una barrera a la cual no estás acostumbrado, te hace ver la realidad de lo débil que eres. Dice otro texto bíblico: el corazón del hombre es engañoso. Sí, nuestro corazón nos engaña. Cuando nos olvidamos de Dios y andamos en nuestra vanidad, sentimos que nada ni nadie nos puede detener. Pero qué equivocados estamos. Podremos tener mucha entereza y determinación, pero cuando Dios dice hasta aquí y nos detiene total o parcialmente, no hay quien pueda hacer otra cosa. Él es el que tiene la última palabra. La otra frase que dice el texto es: delante de ti he puesto una puerta abierta que nadie puede cerrar. Esta frase está ligada al inicio del mensaje a esa iglesia. Ese mensajito que dice ahí al principio dice: esto dice el que es santo y verdadero, el que tiene la llave del rey David, el que cuando abre nadie puede cerrar y cuando cierra nadie puede abrir. ¿Te fijas? Jesucristo se presenta a sí mismo como Dios, como el santo y verdadero que tiene la llave para abrir y cerrar la puerta a placer. Esto lo pone con un dominio absoluto de su reino y, por supuesto, de la creación completa. Entonces, está dejando claro el mensaje de que, aunque como iglesia podía verse pequeña ante lo que le rodeaba, podía estar segura que Cristo tenía una puerta abierta para ella. Lo mismo es para ti y para mí. Si hemos creído en Cristo, nos mantenemos en su camino y le somos fieles, Él tiene una puerta abierta para nosotros. Y una puerta abierta que no tiene nada que ver con beneficios que satisfagan la vanidad de nuestros corazones. Debo aclararlo. Y debo aclararlo porque luego hay gente que con el cristianismo vende una idea de prosperidad terrenal. No, aquí la idea es el acceso que tenemos de estar ante la presencia del Padre por medio de Cristo. Y aquí se me viene a la mente ese canto que no es muy conocido, ahora sí que, como dicen algunos, solo para conocedores. El canto dice: he aquí el reino, y luego expresa nueva visión.
El canto lo que expresa con esta frase es que con la llegada de Cristo el reino de los cielos se ha abierto para nosotros y eso nos da una nueva visión de la vida. Ya no tenemos una visión corta, materialista y llena de vanidad, sino que entendemos la vida a través del Evangelio y eso nos da un panorama completo de las cosas. Por último, más adelante viene esta frase que es importante recalcar. Dice así: yo haré que los de la congregación de Satanás, los mentirosos que dicen ser judíos y no lo son, vayan a arrodillarse a tus pies para que sepan que yo te he amado. Ya mencionamos que la iglesia de Filadelfia estaba siendo, por así decirlo, ninguneada por cierto grupo de judíos prominentes. Pero esta manera de arropar a la iglesia de Filadelfia al decirles que los judíos se humillarían ante ellos para que supieran que Dios amaba a los de Filadelfia es algo que no tiene nada que ver con poner en su lugar a nadie, como aquello que quisieron hacer los discípulos en aquella disputa cuando se peleaban por quién sería el mayor entre ellos. Esto tiene un significado mayor, un significado mejor todavía. Aquí Cristo lo que estaba haciendo es recordarles aquello que enfatizó una y otra vez en los profetas, y es ese hecho de que Dios amaba a su pueblo, a su iglesia, y haría todo por salvarla. Cristo les estaba recordando que Él había dado su vida por ellos y estaban a salvo sobre cualquier cosa. Y a ti y a mí nos está diciendo lo mismo. No se trata de quién es el mayor, se trata de que somos sus hijos, somos su pueblo, tenemos identidad y nuestra identidad está en el Padre. ¿Qué más podemos pedir? ¿Queremos ser tenaces, determinados y llenos de agallas? Está bien, se vale, debemos serlo. Dios espera eso de nosotros, pero eso no lo es todo. Y si vamos a tener estas características en nuestras vidas, extendámoslas hacia nuestro compromiso con Cristo, sabiendo que Él es el santo y verdadero y el que ha abierto la puerta del reino para nosotros. Dejemos que su gracia, a través de su Espíritu, nos lleve a ser fieles a su palabra y a permanecer en su camino sin negarlo. Siéntete confiado porque perteneces a su reino, tienes nombre, tienes identidad, eres hijo de Dios. Que así sea, nos va a ir bien.